han abandonado todos. Como les decía, no puedo suspender porque si no hay un desfase en las clases. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya. Entonces, hoy creo que me salí. Espérenme un segundito, ahora sí. Vamos a ver brevemente lo que nos corresponde hoy día. De 100, no más de 100 años. Afectó a gran parte de la población. No saben bien dónde se identificó una pandemia que afectó a todo el territorio. Tasa de mortalidad 20%. Al final los estudios ahora mismo coinciden, ¿no? En realidad las personas terminan falleciendo por una hiperactivación de su. ¿No les hace recuerdo eso de los barbijos a algo? Si ustedes se fijan, esas épocas y lo que nos ha pasado con el coronavirus sigue siendo desde esas épocas súper importante la utilización de las barreras físicas como los barbijos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es precisamente a los ortomixos y sus características. Si ustedes se fijan, el virus de la influenza está dentro de esa familia, la Orthomyxoviridae, pero dentro de ella vamos a describir varios géneros. Entre ellos tenemos influenza virus tipo A, el B, el C, el D, y savirus o los togotovirus que raramente producen infección en humanos y los otros en animales. ¿A cuáles tenemos que enfocarnos? Básicamente al A, al B y al C, que son los agentes etiológicos de la gripe o los responsables de enfermedades en humanos, además de otros animales, pero es lo que nos interesa. Entonces, cuando vemos el virus de la influenza, de la gripe, les he dicho que vamos a diferenciar el A, el B y el C. Las características generales todas son idénticas, tienen un genoma ARN, tienen una envoltura o manto, y dentro de la envoltura o manto lo que sobresale son proteínas y los dos tipos fundamentales que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Por debajo hay una proteína que es la proteína de matriz y tiene las polimerasas que se van a ocupar de la replicación de este genoma de ARN cuando estos virus ingresan al interior de la célula. Estructuralmente, ¿qué forma tiene? Esférica. Tiene una nucleocápside que es helicoidal. Tiene 8 segmentos de ARN lineal monocatenario de sentido negativo. Y esto va unido a unas proteínas que son las nucleoproteínas y las proteínas transcriptasas que son las responsables de la replicación de los virus. En la envoltura hemos dicho que tiene la hemaglutinina, que es la H, y tenemos también la neuraminidasa. Si ustedes se fijan, de acuerdo a eso se van a diferenciar los subtipos. Esto está desfasado. La hemaglutinina, que es la H, son de tipos diferentes que van de 1 a la 18. Y la neuraminidasa son 11 subtipos, de 1 a la 11. ¿A qué se refiere esto?
que estas que son la neuraminidasa y la hemaglutinina que están en la superficie, que son fundamentales para la replicación del virus, son diferentes. Entonces, cuando vieron todos los virus, encontraron que la estructura molecular de esas proteínas varía. Y eso permitía hacer una división o hacer una clasificación en subtipos. ¿Por qué esto es importante? Porque esa nomenclatura va a permitir identificar las variantes que andan circulando y que pueden ser causantes de epidemias y de pandemias. Y también se han asociado estos subtipos a mayor o menor patogenicidad. Estos, como son proteínas diferentes, entonces son estructuras antigénicas, determinan una variabilidad antigénica. Además de eso, se ha encontrado que en la envoltura, además de esas dos proteínas que son la H y la N, que son las neuraminidasa, tienen un canal iónico y tienen además las proteínas NS. Las proteínas M que se encuentran en la estructura son específicas de tipo y esas proteínas N son las que han permitido diferenciar los tipos A, B, C. Entonces tenemos dentro del virus de la gripe tipos, el tipo A, el B y el C, que hemos dicho que son importantes para el ser humano, pero dependiendo de la naturaleza de su hemaglutinina y neuraminidasa tenemos los subtipos. Hay 4 tipos de virus de la gripe estacional. Hemos dicho que estos 3 son los más importantes. El D es muy raro, es menos frecuente en el ser humano, está dado más en el ganado, pero de los 4 ya habíamos mencionado que los 3 primeros son importantes. Que de estos, ¿cuáles tenemos que resaltar? El virus de la gripe A se clasifica en subtipo dependiendo de cómo se combinan estas proteínas que hemos mencionado de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y fíjense que de ahí sale la denominación de influenza A, por ejemplo, H1N1, que hace unos años cuando empezó una pandemia, el subtipo que más estuvo circulando. Entonces, y esto van variando y esto es estacional, ¿no es cierto? Se va variando cada año o cada cierto tiempo. El tipo B no se clasifica en subtipo, pero sí se han diferenciado linajes. Y el C se detecta con menos frecuencia de infecciones mucho más leves, lo mismo que el D, que hemos dicho que es más para el ganado. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a abocar más al virus de la gripe A. Tenemos entonces la comparación de los géneros, el A, el B y el C, cuántas secuencias tiene, los 8 segmentos, en el A que no se les interesa, los 8, ¿no es cierto? Su tamaño, sus hemoglutininas, el A y el B, que son los que más nos interesan. Fíjense la severidad de la enfermedad. Para nosotros es fundamental el conocimiento del A, porque es el que da mayor severidad, y ese es el que se aísla con mayor frecuencia. Además, que está asociado con las pandemias. O sea, son los tipos y subtipos que se han distribuido en el mundo entero. Se han codificado los segmentos del virus, los segmentos de RNA del virus de la gripe. Si ustedes se fijan, son los 8 segmentos, se tiene el tamaño, se le ha dado un nombre dependiendo de qué es lo que codifican. Espérenme un segundito, por favor. Perdón, me estaba molestando. Entonces se le ha dado una designación dependiendo de lo que es lo que está codificando y fíjense, se sabe qué codifica cada uno de los segmentos y por lo tanto qué función tiene. Por ejemplo, la hemaglutinina, que es un trímero, está en la fracción 4, en ese pedacito. O sea, ¿qué es lo importante de este virus? Que su genoma está dividido, o sea, son varios segmentos y de ARN. Eso ha establecido que puede haber mutaciones importantes y eso también está asociado con las pandemias, como vamos a ver. Si tuviéramos que observar la estructura tridimensional,
hemos dicho que puede haber una hemaglutinina, hay 18 subtipos diferentes. Este es media la especificidad, o sea, este ayuda mucho a la unión específica, mejor dicho, es el ligando específico a los receptores en la célula huésped. Luego tenemos la neuraminidasa, 11 subtipos diferentes. La función que tiene es romper la unión específica de la hemaglutinina cuando se une al ácido ciálico en la célula huésped. En otras palabras, cuando llega el virus, la hemaglutinina es el que le permite unirse a la célula huésped y la neuraminidasa es la que permite la ruptura de esa unión. Y eso es importante cuando el virus se está liberando, ¿ya? El genoma que ya hemos visto está en nucleocápsides y dentro de una estructura que es la matriz, como ven aquí. Y finalmente tenemos la cápside como tal y la envoltura. Entonces, ¿qué estructura tiene? La hemaglutinina es un trímero. Esta hemaglutinina, que podemos ver ahí, tiene la capacidad de aglutinar eritrocitos, es la que le permite la unión específica al ácido ciálico que está en la superficie de las células epiteliales en el tracto respiratorio. ¿Puede actuar como determinante antigénico? Sí, porque puede generar la formación de anticuerpos que son neutralizantes. Ya hemos visto que de acuerdo a su diferencia hay subtipos. La neuraminidasa es un tetrámero. ¿Qué es lo que hace? Va a permitir que el virus, una vez que se ha multiplicado al momento de salir, pueda liberarse. ¿Cómo lo hace? Rompiendo la unión del virus con el ácido ciálico, que son los receptores específicos en la célula, y nos permite la división en 11 subtipos. Los subtipos aquí son H y los subtipos aquí son N. Después podemos observar en la superficie la proteína M2 que hemos llamado. Si ustedes se fijan, este es un canal iónico que le permite que a través de esta pueden moverse los protones, y eso es importante para que el virus pueda replicarse, pueda además perder la envoltura, liberar el virus. Ahora, estos elementos estructurales pueden ser son el blanco, mejor dicho, de antivirales. En el caso del canal iónico, actúan sobre antivirales como la amantarina y la rimantarina. En cambio, el oseltamivir y el zanamivir, por ejemplo, van a actuar más sobre la neuraminidasa, impidiendo que el virus se libere. Y tenemos además las ribonucleoproteínas, que son estas estructuras que están juntamente con el genoma del virus. Esta es una representación esquemática de las ribonucleoproteínas. Hemos dicho que además hay una polimerasa que contiene las proteínas PA, PB1 y PB2, y esto lo que hacen es unirse estos segmentos de ribonucleoproteína que está juntamente con el material genético de los virus. Estructuras importantes de la hemaglutinina, y hemos mencionado, esta es la representación tridimensional de la hemaglutinina. Si se fijan, es un trímero, tiene la estructura, este trímero está formado por dímeros, la fracción A1 y la fracción A2, y pueden ser desdobladas por las proteasas en las vías respiratorias. Estas tenemos que considerar que son estructuras proteicas, y por lo tanto tienen una secuencia de aminoácidos, ¿ya? Entonces, si nosotros desdoblamos esta hemaglutinina, podemos observar la fracción A1 y la fracción A2. Tiene un dominio carboxilo y un dominio amino. Y este se pliega y va a tener esa estructura pegada a la membrana del virus. Luego tenemos la neuraminidasa, es un tetrámero de 4 monómeros. Entonces va a tener 4 cabezas y por lo tanto va a tener sitios específicos activos en cada una de las cabezas. Y hemos visto que tiene una función de lisis, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de que el virus que está anclado a la superficie pueda ser liberado. Va a ayudar a los virus entonces a movilizarse a través de las capas de mucina, y por lo tanto se considera uno de los factores de virulencia importante. Si nosotros vemos la estructura
lineal de esta proteína, vamos a ver su grupo amino, su grupo carboxilo, y estos monómeros unidos en 4 forman estos tetrámeros. Esta es una observación de la estructura tridimensional de una neuroaminidasa en la que ya se han identificado incluso cuál es el sitio catalítico, o sea, cuál es la parte de la enzima capaz de ejercer esa función de la liberación del virus de la superficie. Algo que es importante es la nomenclatura. Vamos a ver que son el tipo A y el tipo B los sobresalientes, y hemos visto que los que están implicados, los más patógenos y los que han estado asociados con las pandemias son el tipo A. Entonces, cuando se denomina un virus, tenemos que ver el tipo de virus. Por ejemplo, virus tipo A. La especie animal que está en inglés de la que se ha aislado. Esto se debe anotar en su nomenclatura siempre y cuando no sea humano. Cuando es humano ya no se incluye. El lugar del aislamiento, el número de casos que se ha registrado en el laboratorio original, el año de aislamiento y el subtipo. Por ejemplo, si hablamos del virus que se ha aislado en humanos en Hong Kong en 1917, tiene esta nomenclatura A, del grupo A. Ya no ponemos animal porque sabemos que es el ser humano. El lugar donde se ha aislado Hong Kong, el número de casos del laboratorio fue 156, el año que se ha aislado 97, y los tipos, subtipos, fíjense, H5N1. Es de la forma correcta de escribir el nombre de estos virus. Si hablamos, por ejemplo, de ese mismo virus que se aisló en los pollos, ¿cuál es la diferencia? Que aquí sí se anota el nombre del animal en el que se aisló, en este caso se añade chicken. Los del tipo B, que es lo que nos interesa, hemos dicho que no hacemos la división de subtipos, pero sí nos interesa. El tipo de virus es el B, el origen geográfico, por ejemplo, Singapur, el número de cepa 3 y el año de aislamiento. No se hace una mención específica sobre el subtipo de hemaglutinina o neuroaminidasa, porque no está asociado con grandes cambios en su estructura antigénica, ni tampoco se lo ha asociado con pandemias. Más está asociado con brotes epidémicos, pero no con pandemias. Ustedes saben que la pandemia es la distribución o la diseminación del virus por el mundo entero. Entonces, si hablamos de la patogenia, la forma de transmisión es la vía respiratoria. Una vez que han ingresado, se va a unir específicamente a la mucosa del tracto respiratorio. Y vamos a ver que dentro de su estructura es importante como receptores específicos el ácido ciálico, y la unión de este virus lo va a hacer a esa superficie de las células epiteliales. Aquí podemos ver mejor la adhesión de virus, va a ser a la superficie de receptores que tienen ácido ciálico. Si nosotros vemos entonces de manera tridimensional, después de que el virus entre al cuerpo, se va a unir a las células del tracto respiratorio, se va a unir a los receptores de ácido, fíjense, este es el ácido ciálico, los receptores de ácido ciálico. Luego, una vez que se ha adherido específicamente, ¿quién está muy relacionado? El canal, el M, que hemos observado que está dentro de su estructura cercana a su envoltura. Y una vez que se ha adherido, este va a ingresar y va a poder replicarse al interior de la célula huésped. Entonces, el siguiente paso luego de la adhesión es el proceso de replicación. En el proceso de replicación vamos a ver que adhiere, entra. Fíjense cómo al entrar hay una fusión de las membranas con este endocito que ha formado. Se libera el material genético, va a entrar el material genético hacia el núcleo. Se va a replicar, va a formar un ARN mensajero. Acuérdense que tiene polaridad negativa, por lo tanto, primero genera un intermediario de polaridad positiva, y esto va a permitir la generación de más copias de ARN, y además acuérdense que tiene ARN polimerasa, o sea, tiene enzimas capaces de replicar ese material genético, de manera que forma todas las estructuras que son el material genético por un lado, y por otro lado todos los elementos proteicos o las proteínas que forman parte de su estructura, para que finalmente formen las nucleocápsides, y tiene 8 segmentos, o sea que este virus capta los 8 segmentos diferentes, y al momento de salir se lleva un pedazo de la membrana de la célula huésped, pero que tiene incorporados
las proteínas de superficie como la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y esa es la misma representación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ha sido importante para el ser humano conocer este proceso? Porque sabiendo la estructura ha sido posible la administración o el diseño, primero la prueba y la administración de antivirales específicos, como la mantarina, la remantarina, los nuevos que pueden afectar en estas proteínas intermediarias como el valoxavir. Y los que se usan mucho, y sabemos que hay antigripales que están a la venta y que nosotros mismos tenemos acceso, que le han incorporado a los antigripales antivirales como oseltamivir o el zanamivir. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa dentro de este virus? ¿Por qué este virus tiene tanta variabilidad antigénica? Por los errores durante el proceso de síntesis o de la transcripción del material genético, o por errores en esta etapa, en la unión, si ustedes quieren, o la salida de los virus con los 8 segmentos. Como son segmentos separados, se ha visto que si una célula se infecta por más de un virus, van a salir virus completamente diferentes al original, y eso es lo que les voy a explicar ahora. El chip antigénico se conoce como, son mutaciones que tienen estos virus, que son las mutaciones o cambios antigénicos mayores. Esto se da por la organización de los genomas de diferentes cepas, por ejemplo, animales, zoonosis, etc. Da como resultado cambios drásticos en toda la estructura, incluidas las de la superficie del virus. Está causada por el reagrupamiento genético entre virus de la influenza y otros virus que puede ser de otro origen, como por ejemplo el porcino. Este es el responsable de la generación de pandemias. Y está dado, hemos dicho y eso hemos mencionado, vas con el tipo A. El tipo B no sufre estos cambios importantes, por eso tampoco hay una subdivisión en subtipos. Ahora, este tipo de cambio es menos frecuente, pero sí es más importante porque se transmite y puede diseminarse al mundo entero. Si explicamos así brevemente, fíjense, imagínense, y es lo que ha pasado en uno de los últimos brotes pandémicos, imagínense que haya un origen del virus de aves y de porcino, por decirles algo, de la influenza de un animal, otro animal, y ese infecta al mismo individuo, al ser humano. ¿Qué va a pasar? Que en este individuo las células se van a infectar con 2 tipos de virus diferentes, por ejemplo, un H1N1 con H3N5, por decir algo. Si los 2 virus ingresan a la misma célula, aquí no va a haber 8 pedacitos de material genético del virus, sino va a haber 16. Porque vamos a tener el material genético de uno y del otro. Cuando estos virus se multipliquen, los virus que salen van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla. Va a haber una mezcla de segmentos de un virus con segmentos de otro virus. Y por eso se dice que el cambio antigénico es mayor, porque hay un cambio total de segmentos o de pedazos, porque es una mezcla de segmentos de ARN. Esos son los cambios mayores. Esos cambios, estos cambios mayores que se dan, es importante y hemos visto en A. ¿Y qué da como resultado? Acuérdense que hay segmentos, voy a mostrar esto aquí. Cuando veíamos el material genético, fíjense, hay segmentos, por ejemplo, el 4 codifica la hemaglutinina y el 6 la neuraminidasa. Y en una célula entran 2 virus diferentes. El virus que salga, probablemente que tenía este segmento 4 de un virus, adquiera este segmento 4 de un virus y el 6 del otro. Eso significa que es un cambio antigénico, es una mutación grande, porque vamos a tener 2 secuencias génicas diferentes en uno nuevo. Por eso dice que el cambio es mayor, ¿ya? ¿Cuándo se ha visto que sucede esto? Cuando un virus de la influenza de un animal ha logrado infectar al ser humano. Y pueden contener combinaciones que son lo suficientemente diferentes para que las personas tengan inmunidad al nuevo virus. Esa variación ya ocurrió, una de las últimas ha sido el 2009,
Y es lo que les decía. Hubo una alerta y el que apareció fue el H1N1. ¿Y quiénes estaban implicados? Estaban implicados las cepas aviares y las cepas de un huésped específico donde ha tenido un rol son los cerdos. Esas son las variaciones mayores. ¿Qué son las variaciones menores o shifts antigénicos? Son las mutaciones que ya se da en la hemaglutinina y neuraminidasa. Esto no es porque cambien los segmentos génicos, sino que al momento de replicarse, fíjense aquí, puede haber una mutación específica en la secuencia de la hemaglutinina o la neuraminidasa. Si hay una mutación específica, es un cambio menor, o sea, esa secuencia de aminoácidos original ya no va a ser idéntica en las especies o en los nuevos virus que se vayan generando. Por lo tanto, los cambios son menores, son los virus que salen del huésped, son muy parecidos entre ellos. Cuando se produce la respuesta inmune frente al virus, probablemente esa respuesta inmune va a ser cruzada para los otros que tienen una mutación menor. Entonces, si ustedes se fijan, si hay una mutación mayor, aparece un nuevo subtipo del virus de la influenza. La población que es afectada nueva no tiene protección contra ellas. Si las mutaciones en sus virus son menores, la respuesta inmune generalmente es cruzada. Es por eso que no se va a diseminar tan fácilmente. ¿Ya? Son pequeños cambios que pueden ir acumulándose con el tiempo. Y es posible que un único cambio que se produce sea clave para que haya una variación antigénica. Comparación de los virus que infectan al tracto respiratorio humano. Vamos a ver virus RNA nuevamente. Esto es lo que estamos estudiando, el virus de la gripe. Si se fijan, una de las variaciones importantes es que hay múltiples serotipos, que la inmunidad no es por vida, pero sí hay una vacuna disponible. No generan latencia. Esta vacuna es disponible, pero tiene que ser una vacuna anual. Si ustedes, no sé cuántos se habrán vacunado, pero si ustedes saben, anualmente tenemos vacunarnos por la gran variabilidad antigénica que tienen. Fíjense que pueden dar incluso variaciones menores que igual afectan, pero las que más nos interesan son los subtipos. Dentro de la patogenia, que es lo más importante, que entra a través de las gotitas respiratorias, se forman aerosoles, la replicación de los virus, se produce una descamación de las células secretoras, el sistema inmune reacciona formando anticuerpos que van a dar una protección futura, pero al mismo subtipo. Hay una respuesta de linfocitos T, los interferones tienen una función importante y los interferones a su vez están asociados también mucho con las características o con signos y síntomas que puede tener el paciente. ¿Cuál es el problema de que haya una descamación de las células excretoras y el daño de la mucosa? Que a esos pacientes se los hace más susceptibles a una neumonía y por lo tanto más susceptibles a infecciones o sobreinfecciones bacterianas o neumonías virales primarias. Además que pueden ser afectados el sistema nervioso central, pero todo depende mucho del sistema inmune del paciente. Los mecanismos patogénicos que tenemos. Infecta las vías respiratorias superiores o inferiores. La respuesta, muchas de las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas, está dado por la acción de las citoquinas y el interferón. Vamos a tener síntomas locales. ¿Por qué? Porque va a tener una acción directa sobre la mucosa, va a dañar las células epiteliales, las células ciliadas, va a alterar la acción secretora de la mucosidad. Si bien las citoquinas y el interferón están relacionadas con los síntomas sistémicos, pero son fundamentales para resolver la patología. El problema que habíamos dicho es que si hay una alteración de la mucosa, predispone a ese individuo a sobreinfecciones bacterianas porque se están alterando barreras naturales. Los anticuerpos sí pueden proteger contra infecciones posteriores siempre y cuando se tengan los mismos epitopos de hemaglutinina y neuraminidasa. Y es lo que decíamos, si aparece un nuevo subtipo donde hay una variación completa de estas proteínas en la superficie que son esenciales para adherencia y liberación durante el ciclo de replicación, puede ser que los anticuerpos no sean neutralizantes. Estos anticuerpos pueden sufrir
estos antígenos, que son estas proteínas que están en la superficie del virus, pueden sufrir cambios antigénicos mayores o menores. Y si hay un cambio mayor, vamos a tener poblaciones que sí son susceptibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? El A sufre cambios mayores y menores. El B es menos grave y no tiene cambios mayores. O sea, no vamos a tener los subtipos como que si esta vez la epidemia es H1N1, después aparece H3N5. Si son curiosos, si ustedes se han vacunado contra la influenza, fíjense en la cartilla o el tipo de vacuna que se les ha administrado. Ahí especifican el tipo, si es A o B, y además nos especifican el subtipo, si es H1N1, si es H5N3 y así sucesivamente. La duración es específica por subtipos, y hemos dicho, los anticuerpos que son contra la hemaglutinina son los neutralizantes. Y los anticuerpos que se generan contra la neuraminidasa van a disminuir la gravedad de la enfermedad y también van a disminuir la capacidad de transmisión, lógico, porque se bloquea una enzima que es necesaria para la liberación del virus después de la replicación. Los anticuerpos pueden modificar el curso de la enfermedad, no hay reacción cruzada entre los tipos de virus de la gripe, y dentro del sistema inmune, que ya hemos visto que es fundamental para limitar, hay que considerar los linfocitos T citotóxicos que son capaces de inducir la lisis de las células que están infectadas. Y eso mismo hace que se dañe esa mucosa, y por eso esos pacientes que ya han sufrido de influenza pueden ser susceptibles de tener sobreinfecciones bacterianas. Se han hecho varios estudios de la respuesta inmune frente al virus de la gripe y se ha encontrado que hay diferentes variables. Por ejemplo, afectan los factores genéticos del huésped. Está determinado también por el tipo de virus, los factores de virus. Hay algunos que son más patógenos que otros. Y también es fundamental las características del huésped. Por ejemplo, las comorbilidades. No es lo mismo tener un paciente inmunosuprimido que otro que no, o tener un paciente diabético a otro que es normal, la obesidad y otros factores. Y eso ha determinado que puede haber enfermedades leves, que eso sucede generalmente en pacientes ambulatorios, enfermedades graves que son no críticos, o pacientes que llegan a una enfermedad muy grave, hospitalizados y críticos. Ustedes saben que en nuestro medio sí hay mortalidad, sí tenemos más pacientes que hayan muerto por influenza que hayan muerto. Les estoy hablando de la última temporada, incluso comparada con el coronavirus. Las manifestaciones clínicas afectan vías respiratorias, pueden ser asintomáticos, una influenza no complicada que creo que se da en la mayor parte de la población que es inmunocompetente, la neumonía en determinados grupos de riesgo como los ancianos, individuos debilitados o que tengan alguna inmunosupresión, ya sea patológica o fisiológica, por ejemplo, una embarazada. Las sobreinfecciones bacterianas son importantes. Fíjense las que ya hemos analizado: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. El síndrome de Reye, que también se ha asociado con este virus, es una encefalopatía aguda que se ha observado mucho en niños y adolescentes. Es poco frecuente, está muy relacionada con influenza A y B, aunque no son los únicos virus con los que se asocian, porque el síndrome de Reye también se ha asociado con el virus de la varicela zoster. La evolución cronológica de la infección del virus tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días, ¿cierto?, hasta que aparecen las manifestaciones clínicas, y vamos a ver que va a empezar con una enfermedad sintomática pseudogripal, puede complicarse no necesariamente con una infección bacteriana, y eso está relacionado con la aparición del virus, la multiplicación de virus. Antes de que aparezcan los cuadros clínicos ya está liberándose a través de las secreciones respiratorias, por eso que uno puede infectarse estando en contacto con un paciente que todavía no ha empezado con el cuadro gripal como tal. Dentro de las las causantes precisamente de esas alteraciones, los mismos síntomas y los síntomas sistémicos, es que se produce gran cantidad de interferón. Y en última instancia se ha visto que la gravedad de este cuadro va a estar dada por una
activación del sistema inmune y la liberación de gran cantidad de citoquinas, la famosa tormenta de citoquinas, que es lo que también se ha visto con el coronavirus. Las enfermedades asociadas con el virus de la gripe hemos visto. Lo más importante, infección aguda gripal en adultos, puede darse en niños y las complicaciones. Y muchas de estas complicaciones están asociadas con una sobreinfección bacteriana u otra viral. La prevalencia de los factores de riesgo, estas son actualizaciones que se tienen de los factores de riesgo, se han estudiado qué es lo que más afecta, qué es lo que hace más susceptible a un paciente. Y se han encontrado que va a variar, ¿no es cierto?, desde la edad, los factores de la prevalencia de enfermedades de base. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la obesidad, la inmunosupresión, una enfermedad cardiovascular crónica, la enfermedad hepática crónica, y eso está muy relacionado también con la edad del paciente. En menores de 15 años, si se fijan, no se han encontrado factores de riesgo que se unan específicamente, pero cuando ya son mayores de 15 años ya tenemos una asociación más con algunas patologías con otras, y es lo que les decía. Huéspedes susceptibles, los que tengan alguna de estas patologías de base. En cuanto a la epidemiología, se transmite por gotitas respiratorias. Puede haber un paso del ser humano por aerosoles o heces de aves o cerdos, o sea, puede haber una transmisión interespecie. Y se sabe ya que muchos de los subtipos que aparecen puede darse por grandes modificaciones, o sea, por mutaciones mayores, y es por el paso precisamente de cepas de determinados animales al ser humano. Contagiosidad, lo más importante, de 3 a 4 días. El virus puede mantenerse más estable a baja temperatura, por eso que se asocia mucho lo que es el frío con la aparición de los cuadros gripales. Y se propaga más rápidamente a bajas temperaturas porque el virus se estabiliza mejor. Esa es la razón por la que está asociada con bajas temperaturas. Hay población que es más vulnerable, obviamente. Los inmunosuprimidos fisiológicos, como las edades extremas, niños o ancianos inmunosuprimidos, o lo que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, patologías de base. Puede ser importante, causa de neumonía secundaria. Es mayor la transmisión en lugares cerrados, personas en hacinamiento. Fíjense que ha ido cambiando. Cuando apareció el 2009 aproximadamente, la cepa que estuvo rondando fue la H1N1. Al 2018 tenemos la cepa H3N2. Pueden causar brotes anuales. Cuando hay un brote anual, o sea, en determinada área geográfica, esa es la influenza estacional, que es normal, que es la más frecuente, que sucede cada año. Se puede hacer cuando existe un brote, o sea, se tiene una detección de los virus, se hace un control de los brotes. ¿Para qué? Para poder diseñar precisamente las vacunas anuales. Por eso es que hay vacunas anuales, porque va a haber una diferente circulación, o sea, las cepas que están circulando, mejor dicho, son diferentes. Entonces hay que detectar cuáles son las cepas circulantes, porque ya hemos visto que la protección va a ser específica para los subtipos. El tipo C, hemos visto que eso ya hemos mencionado, que no es significativa. La B puede causar epidemias, pero no pandemias. La A es la que está asociada con las pandemias. Las modificaciones antigénicas en la hemaglutinina y la neuraminidasa son los que van a producir esos cambios, ¿no es cierto?, esos brotes periódicos. Y el tipo A es el que da son los mayores cambios, pero sí son menos frecuentes. Ya no hablamos mucho de forma anual, sino que ya va produciéndose pasados ciertos años. ¿Qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud asociada con la Organización Mundial de la Salud? Que vamos a diferenciar lo que es la gripe estacional, porque es de inicio súbito, tiene todos los signos y síntomas características de un estado gripal: dolor muscular, articular, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal abundante. La tos es intensa y puede durar 2 semanas o más. ¿Por qué eso es importante? Porque hay que diferenciar de otros cuadros que pueden ser de origen bacteriano. Aquí sí hay tos, hay fiebre y puede desaparecer naturalmente. Sin embargo, el riesgo está en personas que son susceptibles y sí es una causa de mortalidad, ¿no es cierto? Son importantes, ya hemos mencionado los grupos de riesgo. Y en los países desarrollados, por ejemplo, la mayor mortalidad está dada en sus adultos mayores.
No se conocen bien los efectos de las epidemias estacionales en países en desarrollo, pero que han encontrado que el 99% de las muertes de menores de 5 años están relacionados con el gripe. O sea, sí es una causa de mortalidad importante, especialmente en esos grupos etarios, y nosotros no nos salvamos de eso. Aquí solamente para mostrarles los cambios antigénicos y las pandemias. Fíjense, en 1889 estaba el H3N2, el 2009 es el H1N1, pero ustedes saben que ahorita no está circulando solo el H1N1, sino el H3N5. Y así ha ido evolucionando. Desde que se encontró por primera vez el número de muertes a nivel mundial, y una que de las pandemias más importantes es la que precisamente hemos mencionado al inicio de la clase en el video, la famosa gripe española. Cómo han ido cambiando, los animales son fundamentales, los cerdos, las aves, los caballos, y fíjense cómo los subtipos antigénicos pueden mezclarse y al final eso dar una variación en el ser humano. Lo que les decía, cómo cambian. Si ustedes se fijan, cómo han interferido. Si nosotros tenemos una célula que se infecta por dos virus de dos especies diferentes, estos segmentos se van a mezclar entre ellos y esa mezcla hace que se originen cepas que sean completamente diferentes en cuanto a hemaglutinina y neuraminidasa. Tenemos el mismo ejemplo, cómo se redistribuye una célula huésped. Llega un virus, llega el otro virus, se multiplica. Y es lógico, si se multiplican los virus y salen nuevas partículas virales con los segmentos, ¿cómo van a salir exactamente igual a este o a este? No, van a salir una mezcla de ellos. Y esos son los nuevos tipos que van apareciendo. Así se hizo todo un seguimiento genético, fíjense. Se han hecho los esquemas de los episodios de reordenamiento genético que se originaron en las diferentes pandemias, como en el caso de la gripe española. Se han hecho los estudios genéticos y se ha establecido cuán cercanas son las cepas entre ellas. Lo mismo, cómo han ido cambiando, cómo puede haber los cambios menores y los cambios mayores y los cambios menores. ¿Cómo se previene? Espérenme un segundito, por favor. Ya estamos terminando. ¿Cómo se previene? Como ya hemos aprendido lo mismo que en la pandemia. Lavado de manos, fundamental, porque sabemos que las manos, si ustedes se acuerdan, el lavado de manos fue uno de los pilares fundamentales en prevenir, porque a través de las manos se pueden llevar estos virus a vías respiratorias, solamente es la vía de transmisión cuando hay contacto de persona a persona. Tenemos vacunas de diferente tipo, pero esas vacunas son estacionales, o sea, cada año, anuales, cada año vamos a utilizar un tipo de vacuna y uno está protegido cuando empieza la vacunación. Hay vacunas recomendadas entre 6 a 18 años, solamente se contraindica cuando hay casos de alergia. Y fíjense, las vacunas antigripales que han sido usadas en 1933, H1N1, H2N2 y así sucesivamente. Al 2013 las vacunas ya eran tetravalentes, por ejemplo, cubrían H1N1, H3N2. Entonces les voy a dar, y en la B ya saben que solamente, o sea, no hacemos la diferenciación de los tipos. Como tarea les voy a dar que ustedes vean qué vacuna les han aplicado, porque hay diferentes vacunas. Hay de virus completos, hay de virus compuestos solo por subunidades, fraccionados, algunos que contienen solamente los antígenos, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y ese es un ejemplo de la composición de recomendada para el 2022-23. Si ustedes se fijan, ya se puede entender qué significa esto. Es toda la nomenclatura de los virus, pero generalmente no son de una sola cepa, de un solo tipo, sino que son mezcladas 3 o trivalentes o tetravalentes, dependiendo del origen. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer un cultivo, en realidad clínico. Algo que es fundamental es el clínico y epidemiológico, dependiendo de la circulación de las cepas en determinadas áreas geográficas. Se puede comprobar por laboratorio, sí, hay pruebas de cultivo celular, de hemoabsorción, hemoaglutinación, inhibición de la hemoaglutinación, pruebas de ELISA,
que pueden ser directas, y las pruebas indirectas, que tenemos la serología y hay técnicas de ELISA, inmunofluorescencia, etc. La técnica directa, que nos permite la identificación o aislamiento del material genético, es una RT-PCR, es una transcripción reversa PCR. Hay diferentes antivirales, ustedes van a tener la clasificación. Uno de los que más se utilizan son el oseltamivir, que es importante. Se cayó el micrófono. Pero si ustedes se fijan, los antivirales tienen acción en determinados sitios del proceso de replicación viral. Ese es el problema con los antivirales, ¿no es cierto? Que no actúan directamente sobre el virus, sino sobre una parte del proceso de replicación viral. ¿Cuáles son los más utilizados? Los que inhiben el canal M2, la amantadina, rimantadina, y los que inhiben a la neuraminidasa, oseltamivir, zanamivir, que diría que son los más frecuentes. Aquí explica lo mismo que hace la neuraminidasa. Inhibe la liberación de este embrión. Acuérdense que en la replicación entra el virus, se multiplica, sale y se libera. ¿Qué hace estos inhibidores? Inhiben a esta enzima y por lo tanto el virus no se libera. ¿Qué es lo último que tenemos que sabemos sobre la patogenia? Que definitivamente el mecanismo más importante patogénico de este virus es la tormenta de citoquinas, es decir, una hiperactivación de la respuesta inmune de las citoquinas que van a llevar a las complicaciones de la enfermedad. Ya, chicos, esa es la clase de día. Se los voy a subir ahora la información. Si tienen alguna pregunta, me la hacen ahora. Sé que tienen examen, pero no podía suspender, así que les vaya muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y si no...